El tema a tratar, líneas de transmisión. Sabemos que todo sistema de comunicaciones está conformado por un transmisor, un receptor y lo que une a ambos, que son las líneas de transmisión, que no necesariamente deben ser líneas físicas. En este caso vamos a comenzar hablando específicamente de las líneas físicas de transmisión. El aire y el vacío lo dejaremos para un tema que se verá más adelante, que es la propagación de ondas electromagnéticas. Toda línea de transmisión debe cumplir con tres condiciones fundamentales. La primera es que produzca la menor atenuación posible de señal, es decir, la menor pérdida de amplitud de la señal. La segunda condición es que no distorsione o que la distorsión que se produzca sea la menor posible, es decir, que la señal mantenga la forma, la frecuencia de la fundamental y la frecuencia de todas las armónicas que la componen lo más parecidas posibles a las que se obtienen en el equipo de transmisión. Y por último, minimizar la interacción electromagnética hacia afuera de la línea, es decir, evitar que la línea se comporte como una antena y evitar que los ruidos electromagnéticos externos a la línea ingresen a la misma, modificando a la señal que se está transmitiendo. No todo cable se considera una línea de transmisión. Hay un criterio de pertenencia que implica que la línea debe tener como mínimo 0,1 veces la longitud de onda de la señal. Líneas más cortas se considerarán simplemente conductores, pero no estarán afectadas por la matemática y las condiciones que vamos a estudiar a lo largo de este capítulo. Supongamos, por ejemplo, que en una red eléctrica donde la frecuencia es de 50 ciclos, si tenemos en consideración que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, la longitud de onda de esa señal de 50 ciclos es de 6.000 kilómetros. Por lo tanto, cualquier cable de este tendido eléctrico que tenga menos de 600 kilómetros de longitud no se lo considerará una línea de transmisión. En cambio, si la señal que estamos transmitiendo tiene ahora una frecuencia mucho más alta, por ejemplo 30 MHz, utilizando la misma ecuación, la longitud de onda es de 10 metros. Por lo tanto, cualquier conductor que tenga más de 1 metro por el que circula una señal con una frecuencia de 30 MHz se lo considerará una línea de transmisión. Se pueden clasificar a las líneas de transmisión según diversos criterios. Uno es el considerar líneas balanceadas y líneas desbalanceadas. Las líneas balanceadas son aquellas conformadas por dos conductores, de manera que mientras en uno de los conductores tenemos los picos positivos de la señal alterna que estamos enviando, en el otro tendremos los picos negativos, es decir, la corriente irá en un sentido en uno de los conductores y en el contrario en el otro, y esa dirección, ese sentido, irá cambiando de acuerdo a la frecuencia de la señal que estamos enviando. Las líneas balanceadas se caracterizan entonces por no tener ninguno de sus conductores conectados a tierra. Tengan en cuenta que hay líneas donde hay un tercer cable, que ese tercer cable es el cable de tierra, pero por el cual no se envía señal. Es decir, la línea está formada por dos de los cables entre los cuales se está enviando la señal. Estas líneas balanceadas son las que tienen el mayor rechazo al modo común, superior normalmente a los 60 decibeles. El modo común es una señal que se suma exactamente igual en ambas líneas, por ejemplo el ruido. Ruido electromagnético que ingrese a esta línea de transmisión tendrá el mismo sentido y amplitud en un cable que en el otro, es decir, tienen un modo común. El rechazo al modo común está dado justamente porque ambas líneas envían la información con fases corridas 180 grados. Mientras aquí tenemos las positivas, aquí tenemos las negativas. Por lo tanto, un pico de ruido sobre esta línea, que sería un pico positivo, que también existiría en esta otra, claramente pueden diferenciarse. Y eso es lo que se denomina rechazo al modo común.
Por su parte, las líneas desbalanceadas están formadas por un conductor y un segundo conductor, normalmente una malla metálica, que está referida, es decir, conectada a tierra. Este tercer cable que se ve en esta línea desbalanceada es simplemente un alma de acero que se utiliza con fines de soporte mecánico cuando el cable, esta línea desbalanceada, está colgado entre postes o en situaciones tales que se debe evitar que el peso de todo el cable recaiga mecánicamente sobre los elementos conductores como el conductor central. No confundir el alma de acero con un conductor, ya que no lo es. Otro tipo de líneas son las fibras ópticas, donde se enviarán señales que corresponden al espectro de frecuencias de la luz visible, ultravioleta o infrarroja. Según su característica física, también pueden considerarse las llamadas líneas paralelas, formadas por dos conductores separados por un aislante o dieléctrico que mantiene constante la distancia, la separación entre ambas líneas. Obviamente aquí estamos ante una línea balanceada, pero es importante mantener la separación, una distancia constante entre ambos conductores. Esto es útil para mantener una característica constante en la línea que veremos más adelante y se denomina justamente impedancia característica de la línea. Otra variante de líneas paralelas es esta, formada por dos conductores, donde hay una malla externa que sirve como escudo, como un aislante para los campos electromagnéticos, tanto los que podrían emitir los cables hacia afuera como los que podría recibir desde el exterior, sumándose como ruido a la señal. No confundir este tipo de línea con una línea desbalanceada, ya que la señal aquí se envía entre un par de conductores, es decir, estamos ante una línea balanceada, mallada, con una malla externa de protección para la radiación electromagnética. Y por último vemos aquí un balloon, es decir, un dispositivo que va a permitir pasar de línea balanceada, que vemos aquí a la izquierda, a línea desbalanceada aquí a la derecha.